Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yesenia. Acompáñame a poder conocer el mejor centro acá en Lima, Perú, de salvataje en pie diabético, traumatología y medicina física. ¡Vamos! Bueno, estamos acompañados de dos grandes especialistas, cada uno en su rubro. En estos momentos me encantaría que pues cada uno se pueda presentar. Ok, primero comenzando con el doctor Julio Quiroz. Muy bien, gracias por la invitación. Mi nombre es el doctor Julio Quiroz. Soy médico traumatólogo de la Clínica Ceosalud y estoy agradecido por la invitación hoy día. Mucho gusto, el ingeniero Percy Maguiña, director del programa de prótesis de biomecánica en CAIPEM Ingeniería, especialista en todo el tema de prótesis, tanto de miembro superior como de miembro inferior. Gracias por la entrevista del día de hoy. Ok, el día de hoy entonces vamos a tener esta entrevista. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que podamos informar más, para poder prevenir y para poder conocer un poco más acerca de lo que viene a ser salvataje diabético, rehabilitación, prótesis. Muchas preguntas que pacientes tienen antes y después. Ok, estas preguntas, voy a ir con la primera pregunta. A ver, primera pregunta. Me gustaría que me puedan responder ambos. Ok, no tenemos ningún inconveniente que alguno pueda abordar un tema. Me gustaría que me puedan responder qué es realmente el pie diabético. Muy bien, ¿quieres que comience yo o comienzas tú? Usted, caballero, por Muy bien. favor. El pie diabético es una complicación grave de la diabetes. Es decir, para tener pie diabético tienes que ser diabético. Y entonces, cuando un paciente comienza con el pie diabético, es porque este paciente, si tú me estás mirando, no ha sido bien controlado. Este mal control de la diabetes no solamente es tomar una pastilla o hacer una dieta, sino ir poco a poco en un control con el especialista. Y comienza de la siguiente manera. Muchas veces no te das cuenta y comienza con una herida en el pie, en cualquier parte del pie. No toda herida en el pie en un paciente diabético es pie diabético. Ojo, tenemos que diferenciarlo. Pero cuando eres diabético y tienes una herida, ya podemos, encasillarte en un pie diabético. Y esto se va a producir muchas veces por una complicación en la circulación. Es decir, si has escuchado que, por ejemplo, viene un paciente contigo y te dice: ¿qué, doctor o ingeniero? Me han cortado el pie porque no me ha circulado bien. Entonces es ahí donde tienes que comenzar a parar las orejas, porque el hijo del paciente, el hermano del paciente puede estar pasando por lo mismo. Otro, que cuando también el paciente no siente sus pies, se llama neuropatía diabética. Esta neuropatía diabética también forma parte de la fisiopatología del inicio de un pie diabético. Entonces, en conclusión, un pie diabético es una complicación grave, compleja, que incluye una lesión neurológica, neuropatía diabética, una lesión circulatoria, mala circulación, y al final esto desemboca en una infección o en una posible infección, y esto puede terminar en una amputación. Y es lo que nos atañe hoy día. Lo de hoy día es que evitemos las amputaciones con esta información que podríamos brindarles, ¿no? Entonces eso. Y vale recalcar que es bueno un correcto diagnóstico. Por eso cuando pacientes llegan a nosotros, se han amputado de un miembro y el otro pie dice que tienen una herida por pie diabético, nosotros lo que preferimos hacer es derivar a los especialistas, ¿no? Que puede ir un vascular en un principio para que pueda detectar mediante los análisis correctos, a un traumatólogo si es que tiene alguna infección, o si es que te dice alguien: mira, tengo una osteomielitis o etcétera. Nosotros no somos profesionales en salud como tal. Lo que hacemos nosotros es derivarlos justamente al doctor Julio, porque él, como siempre yo le digo a los pacientes, lo que él te diga es lo que es, porque gracias a su experiencia nosotros podemos tener excelentes pacientes que se han amputado y hemos hecho unas correctas prótesis para ellos, por el correcto diagnóstico. Perfecto. Entonces, justamente aquí va la siguiente pregunta, ¿no? Justamente un poco relacionado a lo que ustedes están comentando. Me gustaría que el doctor Julio Quiroz me indique las señales de alerta que no se deben de ignorar. Claro. ¿Ok? Número 1, la principal señal de alerta es una herida. Es donde así la herida más pequeña, la herida mínima que tú no hayas visto antes y que aparezca de la noche a la mañana, es un signo de alarma. Pero antes de que haya esa herida, digamos, esto vino desde antes, comenzó con un callo.
Por ejemplo, los pacientes diabéticos que no sienten el pie porque comenzaron con neuropatía, presentan callos en sus pies. Estos callos son producto casi siempre de una mala pisada. Esta mala pisada genera un rozamiento aumentado. Ese rozamiento aumentado aumenta la superficie de la piel, que se llama hiperkeratosis. En otras palabras, callo. Ese callo va, digamos, perforando la piel y poco a poco se va descascarando, y tras de ese callo está lo que se llegaría a ser una úlcera en pie diabético. Entonces, una señal es un callo, otra señal evolucionada es una herida, otra señal es que, digamos, tú sientas algún tipo de hormigueos o adormecimiento en los pies. Cuando tengamos ese punto es donde tenemos que, digamos, estar con los 5 sentidos, y si no ha sido un control metabólico por el endocrinólogo o por un especialista vascular o algún tipo de, incluso médico internista que puede ayudarte, es hora de hacerlo. Porque el pie diabético, no solamente a veces tú no te das cuenta, la familia que se da cuenta. Tu hija que vive contigo dice, papá, tu media se ha manchado, ¿no? Y no te das cuenta y hay una herida en el pie. Entonces, este es un signo de alarma muy importante, y desde ahí donde tú tienes que acudir, yo creo, rápidamente a un especialista para poder, primero, diagnosticar si es o no un pie diabético, y si lo es, digamos, ver la fase del pie diabético y luego comenzar a tratar de manera especializada. Porque un pie diabético no lo trato solamente yo como especialista, no lo trato solamente tú, sino es un conjunto de profesionales, digamos, endocrinólogo, infectólogo, nefrólogo, ¿sí? Mal de riñón, ingeniero biomecánico, podólogo, enfermera especializada, medicina física y rehabilitación, todo eso en un conjunto especializado, traumatólogo, donde vamos a llegar a, digamos, a un correcto tratamiento en pie diabético. Pero para llegar a este punto, primero tenemos que diagnosticar. Y para poder diagnosticar, tienes que venir cuando sientas que estás en este punto, cuando tú veas que algo no es correcto, ¿no? Ok, entonces justamente hablando de ese tema, ustedes saben que los peruanos solemos automedicarnos, solemos esperar hasta de repente, cuando ya estamos de repente en el proceso de amputación. Entonces, el error de nosotros es esperar el tiempo. Me gustaría que me pueda... Claro, no solo esperar. Esperar, claro, es un error que nos puede causar la pérdida de una extremidad, sino es tratar de autocurarte. Digamos, minimizar. Ejemplo, tengo un grito en el pie y me echo alcohol, digamos, ¿no? No sabes que el alcohol puede ser un agente de repente muy tóxico y muy agresivo y agranda la herida. Y digamos, el esperar un tiempo que el paciente cree que es prudente puede ser fatal para la vida del paciente, ¿no? Porque uno aquí lo que ve no solamente es el pie, ¿eh? El pie es importantísimo, pero lo que uno llega como médico es salvar la vida del paciente. Y no solo comprometes al paciente, sino a la familia del paciente, con quien vive el paciente. Sino, lo que me están escuchando, los hijos de los pacientes diabéticos se preocupan. Quien viene estresado a la consulta conmigo no es tanto el paciente con pie diabético, que sí viene en mal estado, obviamente, viene preocupado, pero trae una cola grandota. El hijo, la esposa, ¿no? O los hijos vienen preocupados, y eso, aunque no saben, ese estrés que tienen puede estar causando diabetes o prediabetes en ellos. Entonces, no hay que dejar esperar, no hay que dejar esperar mucho tiempo, porque esta diabetes, si bien es cierto, es una enfermedad benigna, pero puede ser agresiva si es que no la tratamos a tiempo, y es una enfermedad familiar. No solamente es del paciente, es de los hijos, incluso de los hermanos y hasta de la esposa muchas veces, ¿no? Usted indica de cómo lo tratamos, entonces estamos hablando un poco de la prevención. ¿Qué se debe hacer con una persona que tiene diabetes? ¿Qué podemos hacer? Es muy básico, como había comenzado desde el inicio. Para tener pie diabético hay que ser diabético. Entonces, ¿cómo yo prevengo? La primera parte para tratar un pie diabético es muy importante la educación. La educación viene desde antes de que seas diabético. Desde yo, que puedo ser prediabético, tengo que saber valorar si consumí mucha gaseosa, muchas calorías, y sé que mi papá es diabético, pues entonces no lo voy a tomar. Una adecuada nutrición.
¿Cómo prevengo un pie diabético? Preveniendo la diabetes. Y si ya soy diabético, digamos, si no he prevenido todo esto, evaluando siempre un control al endocrinólogo cada 3 meses, mirando mi glicemia en las mañanas, tomándome la glucosa, mirando la hemoglobina glicosilada, que esté en menores de 7, evaluando siempre los pies. En cada momento del baño, una medida de tus pies, no va a pasar nada. Mirar entre los dedos, que no haya ninguna grieta. Ponte medias blancas si eres diabético, porque si te pones medias blancas, entonces si hay un tipo de herida, un tipo de exudado o de secreción, la media blanca se nota muy rápido. Yendo a una consulta con vascular, la diabetes lamentablemente es una enfermedad que es crónica y va, digamos, evolucionando en el tiempo, y esto hace que las arterias se obstruyan, y esa obstrucción poco a poco pierde la circulación y tienen los pies fríos. Entonces, hacer un conjunto de evaluaciones por cada especialista, donde al final queremos que todo esté bien y no tengamos esta temida complicación que puede terminar en una amputación. Perfecto. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué aspectos usted de repente evalúa para poder determinar que es un paciente que pues ya debe pasar por esa intervención quirúrgica? Bueno, a veces el paciente ya viene, digamos, condenado, lamentablemente. La amputación, o lo que yo le llamo, o lo que en verdad está en la literatura médica como amputación igual a cirugía radical, se da o se tiene que dar cuando yo tengo que valorar entre el pie de un paciente y la vida del paciente. Cuando tengo un pie lamentablemente necrótico, el paciente seguro ha luchado por su pie, ha hecho todo, pero quizá demasiado tarde, y ha pasado por mucho sufrimiento. Tengo que poner en una balanza entre tratar de seguir salvando el pie a costa de más antibióticos, más curaciones, mucha más, digamos, tratamiento invasivo, ¿no? O a optar por la vida del paciente. Y aunque no suene tan bonito, muchas veces la cirugía radical, o sea, una amputación, es una salida sana. Cuando yo ya decidí como médico y recomendé amputar, no va a ser siempre al inicio. Va a ser cuando este paciente ya tuvo que haber luchado mucho, y obviamente al momento de decidirlo tengo que haber hablado primero con la familia, porque no es una decisión fácil. Es una decisión que, digamos, va a tener que pensarse. Muy pocos pacientes te dicen, bueno, ampúteme, doctor. Te apuesto que un 1 o 2% tomarán, digamos, esa noticia de manera práctica. Pero el 98% de los pacientes se lo piensan más de 10 veces, incluso más, y buscan otras alternativas. Entonces yo, cuando planteo este tipo de procedimiento, ya vi que hemos intentado de todo, y sobre todo primero preparo a la familia para que la familia poco a poco vaya hablando con el paciente. A veces lo dejo en mis manos y yo se los voy diciendo. Yo no le digo directamente al paciente porque puede ser muy traumático para el paciente, y a veces el paciente se desmaya, no lo tolera, no lo toma mal. Entonces, pero cuando yo opto por este tipo de tratamiento es que cuando ya veo que el paciente, después de haber luchado mucho tiempo, no está saliendo adelante, y cuando ya decidí como médico tratante de realizar una amputación de acuerdo al nivel, también estoy escogiendo su futuro. ¿Qué quiere decir? Que uno, cuando hace una cirugía radical o amputación, no queda ahí todo. Hablo con el paciente y con la familia, y esto es un volver a nacer. Es decir, una cirugía radical, yo soy amputólogo, una cirugía radical es un volver a comenzar. Es decir, señor Joaquín, que se va a amputar mañana, ahí no queda. Vamos a hacer un reseteo de todo. Su vida va a cambiar, no para mal, sino para bien, porque usted ya pasó por algo que no va a volver a repetir, porque lo voy a educar, porque lo voy a tratar con endocrinólogo, porque le voy a amputar el miembro, en la pierna, en este caso debajo, encima de la rodilla, pero vamos a pensar a futuro, a colocarle una prótesis adecuada para que él pueda caminar, correr, los parapanamericanos.
tú has hecho muchas prótesis para panamericanos. Correcto. Yo he amputado muchos pacientes sin remedio, quemados, y estos pacientes, imagínate, que han vuelto a la vida después de estar postrados. Entonces eso para nosotros es sacar a un paciente del lecho en mal estado, paciente por ahí 60, 70 años, que piensa que el mundo se acabó, a darle un miembro nuevo, obviamente con una amputación bien hecha, porque hay de todo. Una cirugía radical bien hecha, con los bordes bien limados, un buen muñón, un buen colgajo, y luego una buena prótesis. Eso es espectacular. Aunque no lo creas, eso cambia el chip del paciente y el paciente vuelve a nacer y la familia con él. Y eso en un segundo blog, calculo yo, tenemos que sacar la correcta información para que sepan que es una correcta amputación. Porque nos tocan a nosotros pacientes sumamente complicados, con muñones, con el muñón que no tiene ni un colchón, ni una base, tiene un muñón en punta, no lo ha limado, la punta de la tibia o del fémur. Y nosotros tenemos que ver la manera de resolver. Claro, se reunceran, adelante tú cortas, y si no lo limas adelante, es un truquito que a veces uno como cirujano lima porque se sale una punta y sale una úlcera. Hay que volver a operar y eso la prótesis y le incomoda. Entonces uno tiene que ponerse de acuerdo. Exacto. Con ustedes para ir mirando. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Claro, es que es un trabajo en equipo. Inclusive tenemos algunos casos en Piura donde la traumatología es muy, muy básica, calculo, en algunos hospitales. No saben lo que es una correcta amputación y llegan hacia nosotros y nosotros les sugerimos, vaya a un traumatólogo, pero pues, por nuestra experiencia, usted va a necesitar que le limen el huesito. Y la gente es renuente, no desea volverse a amputar, no desea volverse a abrir la herida. Es un trauma que les genera. Y nosotros, ya viene la parte nuestra, probamos, hacemos una manera de hacer un encaje y le comentamos, mire, esta parte ósea, esta parte proximal está muy, muy sobresalida. Va a hacer un contacto con el encaje por más que sea una liner de silicona. Inclusive la liner de silicona, al colocársela, la piel la retraen un poco hacia atrás y el hueso sale hacia adelante. Claro. Y vuelve a hacer daño. Y el paciente se hiere y dice, oh, la liner me hizo daño, o la media de silicona me hizo daño, para aquellos que no conocen que son la liner, y no se dan cuenta que no es la liner, fue el huesito que está en punta. Claro. O está, digamos, del hueso está a 1 centímetro de la piel. Exacto. Y esto, ¿no? A veces no hay ni 1 centímetro. En verdad. Inclusive hay personas que no le dejan ni 1 centímetro, le dejan al ras. Y nosotros tenemos que colocar pad de silicona, claro, en la línea para que pueda simular la piel. Es toda una aventura. Y es por eso que cuando uno escoge una amputación tiene que saber el nivel de amputación. Sí. Y el nivel de amputación tiene que, digamos, ser indicado de acuerdo a indicaciones médicas precisas, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Inclusive las personas llegan y comentan y dicen, ¿por qué mi muñón tiene demasiada piel? Algunos pacientes tienen el fémur de 8 o 10 centímetros y cuando ven todo el muñón son de 25. Es pura carne lo que está en la parte de abajo. O sea, tenemos que tocar el asunto de cómo es una correcta amputación y tenemos que difundir ese tema para que pueda la persona, antes de amputarse, conocer esta información. Es muy importante. Y al conocer esa información, me gustaría que ustedes puedan tocar un poco sobre los tipos de amputaciones que el especialista realiza. Claro, o sea, a nivel traumatológico, bueno, a nivel mundial, generalmente cuando es un paciente diabético de origen vascular, la amputación la realiza un cirujano vascular. En el Perú, las amputaciones en un 99% la hacemos los traumatólogos, ¿no? Y la amputación es una cirugía radical donde vamos a extraer, cortar, quitar el miembro de una manera adecuada. El miembro, hablamos de, puede ser miembro superior o miembro inferior, ¿no? Entonces, si hablamos netamente, porque estamos hablando del pie diabético, netamente de la parte del pie diabético, tenemos 2 tipos de amputaciones. En general, menores y mayores. Las amputaciones menores son amputaciones de falange, amputaciones de dedos, básicamente de rayos, ¿no? De rayos es una parte del dedo. Las mayores son, también la menor es transmetatarsal. Y las mayores hablamos de chopar, transtibial o infracondilia,
y transfemoral o supracondilia, y entre ellas las desarticulaciones, que son desarticulación de rodilla o de cadera. Entonces, cuando uno escoge un nivel de amputación, va a depender, número uno, del nivel circulatorio, hasta donde llega la sangre, hasta donde irriga, digamos, el miembro inferior, hasta donde está la lesión. También va a depender del nivel de actividad de pacientes. A nosotros como médicos traumatólogos nos gustaría siempre hacer esta cirugía debajo de la rodilla, donde encontremos un buen colchón, un buen tejido muscular. Uno hace una resección transtibial a 8 centímetros debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, vamos hacia abajo, hacemos un buen rimado, hacemos un buen colchón, agarramos el músculo sóleo y le damos vuelta. Colocamos el músculo, lo amarramos al hueso para que sea, digamos, un nuevo colchón para poder asentar la prótesis. Superficie, se llama miodesis. Miodesis. Esta miodesis, lamentablemente, es infravalorada y no es practicada. Y cuando no se hace la miodesis, es decir, no envuelvo al músculo con el hueso, entonces pasa lo que tú me dices. El hueso sale y raspa la piel. Cuando, digamos, el hueso es muy grande, también raspa la piel. Entonces, por eso hay que saber el nivel de corte, hay que hacer la técnica de miodesis, hay que rimar adecuadamente el hueso. Y muchos pacientes también, Percy, seguro no me dejarás mentir, y te ha llegado, te dicen, doctor, córteme aquí, te dicen en el tobillo o debajo, porque piensan que mientras más pierna tenga, va a ser mejor. Pero, por ejemplo, digamos algo muy fácil. Si yo, digamos, hago un corte como el paciente quiere, debajo a nivel del tobillo, a nivel debajo del tobillo está el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón duro, grueso, pero no me protege nada. Exacto. Si yo hago corte aquí, debajo de la pierna a nivel del tobillo, cuando yo voltee, digamos, el músculo, no hay músculo. No tengo cómo cubrir Colchón. ese hueso. Y es por eso que de los hospitales vienen pacientes reulcerados, porque la parte, digamos, de la amputación ha sido, o la técnica ha sido mal hecha o infravalorada. Entonces es importante hacerlo por un especialista, no minimizar y no cortar por cortar, porque cuando uno hace una amputación es pensando que este paciente va a volver a caminar, va a hacer su vida normal, porque si yo corto por cortar vienen las complicaciones y al final todo vuelve a comenzar. Es correcto, es correcto. E inclusive en el tema para prótesis, en transivial, chopar, Pigorov, metatarsal, nosotros recomendamos muchísimo que en una transivial pueda dejarte al nivel de 2/3, porque así nosotros podemos, con una correcta miodesis, podemos aplicar muchas variedades de pie, a nivel de actividad, podemos aplicar distintos sistemas de sujeción para la comodidad, podemos aplicar versatilidades del tipo de encaje, de sujeción. Y es correcto, vuelvo a decir, pasar primero por un especialista y que el especialista pueda indicarte y no llegar quizás a nosotros y decirnos me quiero cortar así ese nivel. A nosotros nos han pasado que llegan y quiero que me corten aquí. Y yo le digo, nosotros no podemos. Es que no es como una costura y como un sastre. El paciente piensa, córteme aquícito o empaje, emparejeme aquí. Sí. Y no es así, no es tan fácil. Y justamente tuvimos el caso de un paciente, que bueno, no puedo mencionar el nombre como tal, que tenía una osteomielitis en el pie. E iban cortando. Se llama la técnica de la jamonada. Exacto. Y yo justamente conversé y hablé con él. Hablamos en las áreas y le dije, mira, ve a tal sitio, conversa con él. Tenía 2 años y medio postrado, sin caminar. Él viajaba a China, viajaba a Tailandia, viajaba a todo el mundo. Y 2 años y medio no lo podía hacer porque no quería amputarse el pie. Tuvimos una conversación de 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, conversando. ¿Sí sabes de quién hablamos? Hasta que vino, yo le dije, ve allá, te van a tratar. Tienes una irradiación de una bacteria muy fuerte. Sí, claro. Según la evaluación. Y que lo hagan, que te amputen. Y él decía, ¿pero qué me está diciendo? No, que lo hagan, le digo, mi amigo, son 2 años y medio que estás sin caminar. Mira, este paciente, por ejemplo, obviamente nos reservamos, nos damos reserva del caso, pero paciente, digamos que un paciente complicado, porque complicado en el sentido
no tanto de la enfermedad de por sí, sino del temor que él tenía. El temor. Y digamos, había tenido 10 operaciones en el pie. Exacto. 10 operaciones. 10 operaciones. Y le habían puesto antibióticos pero tan fuertes que ha ido dañando su riñón. Inclusive este puede ser el caso de alguien que puede estar viendo esto. Por supuesto. Porque no quieren amputar. Si no se dan cuenta que ahora él, después de la amputación, pasó 3 meses, está bailando. El paciente baila. Entonces, digamos, entiendo muchas veces que, digamos, hay una renuencia o falta de información al qué pasará después. Exacto. Obviamente nadie quiere que pase algo malo, sin embargo, esta decisión se tiene que hacer cuando ya hemos tenido varias cosas, en este caso este paciente que tuvo 10 operaciones, una bacteria muy agresiva y no había otra forma sanamente de que el paciente siga con su vida adelante si es que no se hacía su cirugía radical. Y gracias a ti también, que una vez hecha la cirugía radical, prótesis, y ahora está en otro nivel. Claro. Y esta experiencia que alguien quizás la puede estar pasando, mayormente indica la información. Uno puede ir a KIP, puede venir a SEO directamente a informarse también qué va a pasar. Claro, por supuesto. ¿Qué va a suceder? No llegar con el temor de un diagnóstico. Los diagnósticos y la enfermedad no se va a desaparecer por obra y magia. Espirituoso no. Eso siempre va a estar ahí. Un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento para poder tratar cualquier tema de un pie diabético o de no de una buena noticia de una amputación como tal, pero sí al menos saber qué camino seguir, qué camino tomar.